mantenido sus estudios, pero cualquier situación que ustedes tengan, siempre se puede tener una puerta nueva para enfocar este tipo de, pues digamos que habilidades blandas, podríamos llamarlas, que nos van a servir a lo largo de todo la carrera. Entonces, ¿qué vamos a tocar aquí? La verdad es que es una charla un poco ambiciosa. Me gustaría ver, uno, pues técnicas de estudio así como muy llanamente. No quiero profundizar tanto en ello. Yo sé que algunos de ustedes justo tenían el interés por eso. Creo que donde más me quiero centrar es en el uso de inteligencia artificial para organización, para gestión, para notas incluso, o sea, para esta organización en cuanto a apuntes y pues un poquito hacia aprovechar lo que nos da la inteligencia artificial para minimizar el tiempo destinado al estudio y maximizar los resultados de este estudio. Entonces, como un poquito la intención a lo largo de este pequeño webinar. Y por último, pues hablar un poquito sobre la motivación, ¿no? Y cómo la motivación va a ser un eje fundamental para que ustedes logren llegar a las metas que se ponen en mediano o en largo plazo. Y que esta motivación podrán corroborarlo aquellos que ya hayan vivido la carrera y pues aquellos que están por ingresar lo vivirán eventualmente. Se pierde muy rápido a través de las evaluaciones, ¿no? A través de ver un examen en el cual no obtengo los resultados que yo esperaba, en el cual yo me esforcé muchísimo y no tengo una calificación o un valor numérico que refleje todo lo que yo me esforcé. Y entonces este componente personal que está hecho en pues el contexto de institucional que es la facultad, hace complicado el de repente decir, ¿y ahora? Y pues más allá de esto, es bien complicado porque ustedes empiezan a hacer ideas en su cabecita complicadas, como por ejemplo, si será mi carrera, si le haré a esto, si puedo con esto. Y entonces poco a poco empiezan a desmotivarse, ¿no? Entonces como que este eje de este webinar que espero podamos acabar en tiempo es ¿cómo estudio mejor? Este estudio enfocado a un elemento particular, ¿cómo lo puedo gestionar de tal manera que no desgaste mi tiempo y mi esfuerzo en la generación de esto? Y cómo con todos estos elementos chiquitos yo puedo llegar a enfocarme en lo que me gusta de la carrera, ¿no? Creo que algunos de ustedes que ya han vivido la carrera pueden decir, no, pues es que sí me gusta la carrera, me encanta aprender, me siento feliz cuando le hallo un tema, me cuesta muchísimo de repente ser constante y leer, pero cuando leo es fantástico, ¿no? Entonces de repente yo sé que el componente de cosquillita porque sí me gusta esto está en cada uno de ustedes en menor o en mayor grado. Y entonces pues un poquito de eso vamos a intentar platicar. Así como que 3 minutos, ¿no? Porque nos guardaremos un poco más en otras cosas. Existen varias técnicas de estudio. Me podrían poner en el chat ustedes qué técnicas han probado, qué técnicas acostumbran o cómo es que actualmente pues están llevando su asignatura. Bueno, no su asignatura, no su carrera. Aquí sí ya públicas para que los demás vayan viendo algunas cosas diferentes. Eh, pero sí me gustaría como conocer qué técnica, bueno, sí, eh, ok, bueno, esto un poquito. Javier nos comenta que Javier y Mariana han utilizado una técnica que es Pomodoro, que ahorita la comentaremos brevemente. Y por ejemplo, para que se les quede más la información que les ha funcionado, bueno, supongo que no les ha funcionado muchas cosas y justo por eso están por acá, pero ¿qué han intentado? Ok, dárselo a alguien más, me gustan. Eh, ok, mnemotecnias, enfocado a un aprendizaje kinestésico, la parte de dibujar, poder explicar ese dibujo, bien.
Va. Y repaso activo utilizando flashcards, ¿no? Entonces, ya algunos de ustedes tienen como unas ideas muy generales sobre, pues, técnicas de estudio. Vamos a centrarnos en que existen dos tipos de técnicas de estudio. Y científicamente está demostrado que las técnicas pasivas, en la cual yo me centro en leer un pedacito de libro y una vez que ya lo leí, digo, voy a hacer un resumen y agarro mi hojita y empiezo a transcribir lo que está en el libro a mi resumen, ¿no? Eso es una técnica hasta cierto punto pasiva. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está pensando. ¿A qué voy con ello? O sea, cuando leí, me concentré en qué estaba diciendo el texto. Pero muchas veces cuando nosotros leemos, estamos pensando en, bueno, ahorita lo voy a resumir, o ahorita lo voy a transcribir, o ahorita se me va a quedar. Y entonces esa primera lectura, muy pocas veces intentamos entenderla. Y eso pues es un gran reto, porque si yo voy a leer 30 capítulos de 4 materias, que son pues más o menos tanto primero como segundo año, aquellos que estén en una u otra asignatura, eh, son 4 materias importantes o grandes, ¿no? Que son lo que se llaman asignaturas básicas. Y estas 4 materias pues son muy, muy, muy grandes. Entonces de repente se vuelve un poco complejo el decir, bueno, tengo que leer 3 capítulos de histo, tengo que leer 4 capítulos de embrio y tengo que leer un capítulo de bioquímica, ¿no? ¿En cuánto? En una semana. Entonces, de repente tenemos que empezar a leer más de lo que estamos acostumbrados. Y esa lectura se va a repartir en diferentes momentos. Una lectura inicial, que es como una aproximación a el tema. Una segunda lectura, que lo que busca muchas veces, ok, ahora sí ya me voy a centrar en lo importante. Y pueden ustedes subrayar, pueden ustedes sacar pequeños abstracts, pueden ustedes pegar stickers, bueno, no stickers, post-its, y cada una de estas cosas pues les va permitiendo ir construyendo sobre esa lectura inicial. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es complicado que esa información se fije. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo está dividiendo en etapas. Etapa número 1 leo, etapa número 2 saco información, etapa número 3 sintetizo la información, etapa número 4 releo la información, etapa número 5 X o Y situación. Entonces, lo que quiero llegar es que en este proceso de llegar lectura a un repaso de lo sintetizado, posiblemente me lleve mucho tiempo. Y ese tiempo es tiempo que ustedes no tienen, y es algo que quiero que quede muy claro de este momento. Lo que ustedes tienen que priorizar en horas de estudio es disminuir la cantidad de tiempo que les toma leer un capítulo. Y leer es un concepto muy básico en el cual digo, bueno, ya lo leí. Realmente tendríamos que llevarlo a entendí lo que leí. Y eso de entendí lo que leí no es más que yo podría captar la información más relevante con la que me tengo que quedar. Les platico muy brevemente, porque tampoco es que quiera enrollarnos en esto. Nos hacen una brecha entre el contenido teórico y el contenido que voy a utilizar. Ustedes están estudiando una carrera que se llama médico cirujano y en algún momento van a ejercer como médicos. Y entonces nos enseñan eh, embriogénesis, nos enseñan ciclo celular, nos enseñan metabolismo de algunos componentes o biomoléculas, ¿no? Glucosa. Nos enseñan partes del cuerpo. Y entonces, de brincar a entender un contenido teórico a una aplicación, es de repente lejos enlazable si lo hago yo solito. ¿Por qué? Porque yo no he vivido el ambiente clínico, yo no he visto pacientes, yo no puedo saber qué de esta información saber cuando esté ejerciendo. Y entonces justo en ese sentido es cuando se vuelve complicado el decir, no están estudiando para volverse médicos. Los primeros 2 años de la carrera, realmente ustedes están estudiando para tener una base teórica, que es una información necesaria. Y una vez que yo tengo esa información base y esa información necesaria, ahora sí, cuando empiece a haber un componente más clínico, me voy a dar cuenta de la utilidad que tenía.
Les platico esto porque yo no le voy a ver la utilidad hasta que empiece a llegar a ciclos clínicos, ¿no? Quinto semestre, sexto semestre, y empieza a decir, a lo mejor sí tuve que haber aprendido pH. A lo mejor hubiera estado bien que yo supiera las fórmulas de osmolaridad. A lo mejor que yo me sepa la inervación y la irrigación de cierta zona, ahorita estaría bien que la tuviera. Pero en su proceso de aprendizaje no hay un vínculo. No tienen ni la expertise ni la facilidad de determinar cuál de esos conocimientos sí me lo tengo que quedar grabado y cuál es paja. Y eso hace que ustedes sientan que tienen que aprender todo. Nosotros como profesores a veces no ayudamos. A veces como profesores es como, pues esto es lo que tienen que saber y yo les doy información. Entonces llegamos a clases y me dicen todo. Llego a mi libro y está todo. Y entonces yo asumo que debo saber todo, ¿no? Entonces de repente, una reflexión que quiero llegar es complicado que empezando la carrera, ustedes vayan generando la capacidad de seleccionar qué contenido me va a funcionar y cuál no. Pero cuando ustedes empiezan a llegar quinto o sexto semestre, que hay algunos de ustedes por aquí, entonces sí va a ser necesario que ya no me quede con toda la información, que yo empiece a seleccionar qué información me va a servir y qué no me va a servir. Pero bueno, ¿qué técnicas activas, que realmente es a lo que vinieron, necesitamos conocer? Su cerebro funciona, o creo que tal vez, ay, que aquí no tengo un... Voy a tener que dibujar feo porque estoy desde la compu, pero bueno, ustedes me entenderán. Eh, bueno, espero que me entiendan. Cada vez que ustedes aprenden algo, en su mente, ese aprendizaje lo van a ver como un logro. Es decir, su mente a este nivel va a decir, ya sé la anatomía de cuello. Si ustedes ese logro que tuvieron lo reparten en un tiempo determinado, vamos a pensar por semanas, entonces la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4, se van a dar cuenta que ese logro que ustedes generaron en ese primer momento de estudio, poco a poco baja. Y entonces de aquí era no saber nada a lo que un mes después yo sé. Y porque esto es súper trascendente para ustedes, porque tienen la desfortuna de que aquí es su DEPA, o sea, su primer examen. Y entonces, como ya se les olvidé todo lo que habían ido estudiando a lo largo de las semanas, ¿qué hacemos? Dedicamos esa noche antes del examen a volver a repasar todo lo que yo ya había hecho en mis apuntes, en mis dibujos, en mis flashcards, en mis mnemotecnias. Entonces yo una noche antes atiborro de información mi cerebro. ¿Para qué? Para que en el examen me vaya bien. No podemos decir que eso se logró, pero vamos a decir que lo intentamos. Y entonces pasa otras 8 semanas y tengo un segundo DEPA, donde este segundo DEPA ya solamente me preguntan de aquí a acá. Es decir, solo la información que yo necesito saber es la que estaba acabando el primer DEPA hasta que llegó el segundo DEPA. ¿Y qué vuelvo a hacer? Lo mismo, estudio esa noche. ¿Por qué esto creo que es un problema? O así lo veo como una realidad. Porque cuando ustedes acaban el ciclo escolar, cuando se acaba el año, se pueden preguntar, ¿qué me acuerdo de primer bloque? Y su cerebro va a decir, pues bien poquitas cosas, la verdad. Esto de aquí. ¿Qué me acuerdo de segundo bloque? No, pues tampoco. Entonces, cuando acabaron el año y voltean hacia atrás, los conocimientos que estuvieron costándoles tanto trabajo entender, ya no están ahí. Y eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber o nos pueden decir que nuestra mente funciona así. Nuestra mente aprende algo nuevo y con el paso del tiempo lo empieza a olvidar.
Cada vez que ustedes aprenden algo que no vuelven a revisar, que no practican, que no aplican, ese conocimiento se va al fondo de su mente y eventualmente ya no va a estar. Entonces, ahorita estamos hablando de un ciclo escolar, es decir, aquí se acabó primer año y entonces ya sea nato, bioquímica, histo, embrio. Y entonces llego a segundo año y me dicen, no, pues tú tienes que saber estas materias, ¿sí te las sabes? Sí, por eso pasé. Ah, bueno, pa, te enseño todo lo de segundo año. Acaba segundo año y entran a clínicas. ¿Cuánto creen ustedes que se acuerdan de primer año haciendo este mismo ejercicio? ¿Mucho, poquito, más o menos? Ese es el problema. La información que ustedes debieron haber guardado de primer año ha ido disminuyendo con 2 años de formación. Y entonces llegan a quinto semestre sin recordar muchos de los elementos que debieron haber aprendido. Entonces, uno de los grandes puntos que tenemos que entender en las técnicas activas es que tienen algo que se llama repetición espaciada. Esta repetición espaciada, algunos de ustedes ya lo hacen con sus flashcards. ¿Y qué es esa repetición espaciada? Muchos de ustedes utilizarán seguramente Anki, o bueno, si no han escuchado de Anki, lo platico en un ratito, pero te dice, en este lapso de tiempo, tú ya aprendiste el conocimiento uno. Antes de que lleguemos al final, tú en algún punto del camino tienes que volver a leerlo, tienes que repasarlo, tienes que volver a abrir tus flashcards, tienes que volver a abrir tus dibujos. ¿Cuánto tiempo se recomienda entre uno y otro? El, las técnicas de memorización espaciada, que es como la primera línea, o sea, memorizar cosas, se recomienda que cada semana se repita la misma información. El problema es que con ustedes, la cantidad de información que están manejando es bestial. Entonces yo no les podría decir, ah, bueno, cada semana te vas a leer otra vez todo bioquímica, todo embrio, todo anato y todo bioca de lo que ya sabes. Y la siguiente semana de lo que sabías la semana 1 y de lo, o sea, es mucha información lo que tendrían que manejar. Entonces, ¿qué dice? Pues este estudio con un proceso de repetición espaciada. Lo que dice es, ok, tal vez no tienes que repasar todos los temas todo el tiempo, pero tienes que retarte a ver si te acuerdas de ellos. Te dice, tienes que hacer en algún momento de tu estudio una prueba que te diga, ¿me acuerdo? Es decir, si me acuerdo, no me acuerdo. Si me acuerdo, ese tema no lo repaso, porque todavía está fijado en mi mente. Pero si no me acuerdo, tengo que regresar. Esto implica que ustedes tienen que buscar una forma de gestionar la información que están aprendiendo para que de una forma muy sencilla puedan, en su camino al metro, en el baño, en la comida, responder una serie de preguntas básicas, una serie de preguntas que me diga del tema A, me acuerdo lo que yo creí que debía recordar. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que el ejemplo es bioquímica y que el tema número 1 era agua y que yo considero que las cosas que me debo saber de agua son las propiedades físico-químicas del agua. Voy a dar muchos ejemplos de primero, porque la mayoría que estamos aquí, pues ya cursó primer año. No, si estás en segundo, pues ya, primero estuvo ahí. Si estás en tercero, pues ya, primero estuvo ahí. Y los que van llegando, pues tendrán que ir adaptándose a la situación. Pero bueno, y entonces es muy importante que esta prueba me determine si me acuerdo, si no me acuerdo. Si no me acuerdo, ese tema es necesario que yo lo repase. Porque si yo no lo repaso, pues se verá al olvido. Y entonces, ¿qué me preocupa? Que cuando es mi tiempo de examen, yo ya no me acuerdo de ese tema y tengo que volver a leerlo otra vez. Después veremos que este primer escenario va hacia la memoria. Yo no quiero que ustedes memoricen. Yo quiero que la información que ustedes se van llevando en el día a día llegue a un punto que la puedan aplicar. Para que ustedes lleguen al punto de aplicarlo, es súper necesario que la memoricen antes, o sea, que la hayan entendido, comprendido y que la puedan sacar del contexto en que la aprendieron. ¿A qué me refiero con ello? Si yo estoy leyendo el texto
Y el texto me dice, las propiedades del agua son su punto de fusión. Y digo, ah, va, llámese punto de fusión, es tal, tal, tal. Ya me lo memoricé. Me lo pusieron como una propiedad del agua. Ahora tengo que sacarlo de ahí y decir, ¿para qué me sirve el punto de fusión? ¿Dónde voy a aplicar el punto de fusión? Entonces, si yo lo puedo llevar a un contexto real donde uso la información que yo ya me memoricé, en ese momento ya no solamente es un entendimiento básico, ya estoy llevando ese conocimiento a una aplicación. Hasta aquí, dudas. Perdón por mis dibujos improvisados feos. Hay detalles más, detalles menos. Por mi parte, no, todo claro. Gracias, Araí. Ok, va, todo bien, todo bien. Bien. Entonces, estas técnicas activas van enfocados en tres elementos. Elemento número uno, estoy haciendo repetición espaciada, en la cual yo aprendo algo, no lo dejo morir, sino que en algún momento me vuelvo a cuestionar qué sabía de ese subtema o de ese tema. Y una vez que yo lo repito, digo, ah, si me acuerdo o no me acuerdo. Si sí me acuerdo, va adelante, no lo checo en este momento. Si no me acuerdo, regreso a aquella información que yo tenía sobre el tema. Segundo elemento, ¿cómo voy a guardar yo esa información? Y ahí es donde vienen las diferentes estrategias que ustedes pueden ir desarrollando. Hay un sinnúmero, ¿no? Puedo yo hacer flashcards. ¿Qué es una flashcard? En el lado, bueno, en el anverso, tengo una palabra, una imagen, un contexto, una definición, y atrás viene la información complementaria. Entonces, eso me permite que yo veo la primera imagen y en mi mente tengo que pensar qué hay atrás. Entonces digo, ah, bueno, sí me acuerdo que esta imagen es el plexo braquial. Entonces, ¿qué es el plexo braquial? Ah, bueno, se divide en los siguientes nervios y después hace estas ramificaciones. Lo volteo y sí, ahí está. Y digo, ah, sí, sí me acuerdo. Siguiente pregunta. Entonces, las flashcards me permiten regresarme, verlas rápidamente. ¿Me sirven? No me sirven. Mapas mentales. El mapa mental, bueno, seguramente todo el mundo les deja hacer mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, pero hay veces que no tenemos tan claro por qué funcionan, porque los hacemos mal, los hacemos por entregarlos. Entonces, los mapas mentales son una abstracción de su cerebro. Quiere decir que su mente entiende a través de imágenes, no a través de conceptos. El mapa mental, la imagen que estoy viendo, me desglosa en mi mente una serie de recuerdos. Entonces, si yo estoy haciendo un esquema de embriología y quiero hablar de las capas del embrión, en ese caso tengo una capa bilaminar, solamente la capa bilaminar como imagen. Y entonces cuando yo la veo digo, ahí hay dos capas. ¿Qué me significaba esto? Ah, bueno, bilaminar implicaba una que es estodermo, otra que es endodermo, y al final, bueno, no sé, o sea, como ese tipo de cosillas. Segunda imagen, un embrión con una tricapa. Entonces, cada imagen no me está diciendo nada, pero mi mente ya está interpretando la información. Entonces, si yo logro hacer un mapa del tema que ustedes quieran, con elementos gráficos que me permiten hacer a mi mente pensar sobre eso mismo, le va a ser más sencillo a la hora de recopilar esa información. Bien, imaginemos entonces que no me gustan los mapas mentales porque soy cero creativo y no me gusta cómo me quedan. Bueno, puedo irme a un mapa conceptual. Ok, puedo irme a hacer un diagrama. Todos este tipo de recursos no son, bueno, son estrictos en su construcción, pero ustedes los pueden flexibilidad a su gusto, ¿no? Algunos de ustedes tienen esta tendencia a hacer resúmenes textuales. ¿Por qué? Porque así hemos aprendido toda la vida y no se nos va a quitar. Entonces tenemos que aprender a que estos resúmenes o esta información lineal la podamos abstraer a tal grado que no es el texto palabra, 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 palabra. Es supernotas. No sé si alguno de ustedes sabe sobre el significado de supernotas. Una palabra central y esa palabra me tiene información en otro lado. Entonces, si yo veo la palabra, mi mente se compartimentaliza. ¿Qué quiere decir compartimentalizar? Ni lo dije bien. Tengo información y aquí adentro yo tengo otros cúmulos de información. Y aquí adentro
tengo otros cúmulos de información. Entonces, si yo pienso en anatomía, anatomía es el cúmulo grande de información. Si yo pienso en cabeza o si yo pienso en brazo, tengo información diferente. Digamos que en cabeza yo tengo inervación. Entonces me sé ahí los nervios que hay a nivel de la salida de agujeros y todo. Pero también en cabeza, pues yo tengo músculos. Entonces quiere decir que su cerebro lo que está haciendo es tener músculos asociados a cabeza y tener cabeza asociada a anatomía. Y esto permite que cuando yo quiero recopilar información y sacarla de mi cerebro, la forma más sencilla es hacer el mismo proceso. Si yo le pongo texto a mi cerebro no tiene que compartimentalizar nada. Mi cerebro lo que tiene es que memorizar esta imagen textual y por eso se llama una técnica pasiva, un resumen. Porque yo solo estoy llevando a mi cerebro el texto lineal que estoy abordando. ¿Mm? Entonces, si yo lo hago de una forma compartimentalizada mi esquema, donde tengo la definición, donde tengo las características generales, donde tengo, no sé, datos clave, y entonces si me doy cuando lo estoy haciendo lo mismo que hace mi cerebro, lo estoy dividiendo y subfragmentando, y entonces a mi cerebro se le hace más fácil entenderlo o recordarlo. Aquí tenemos dos variantes. Primero, uso de colores. Las colorimetría ayuda muchísimo en cuanto a recordar información. Entonces, si yo logro enlazar mi cerebro un color a un contexto, todo el tiempo se me va a hacer más fácil. Por ejemplo, cada arteria que yo escriba va a estar de color rojo. Cada vena que yo escriba va a estar de color azul. Cada nervio que yo escriba va a estar de amarillo. Y entonces mi cerebro, cada vez que ve su esquema global y encuentra de este lado un color azul, ya no necesita pensar y decir, eso es una vena, porque ya está asociado. Entonces, este uso de colores a veces es doble, pues, como un proceso bueno, pero también como un proceso malo. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente esté en el examen, se acuerda de su resumen o su esquema y se acuerda del color y dónde estaba, pero no se acuerda de la información. ¿A alguien le ha pasado así? Sí, Bastante. Bien, entonces, a veces me estoy centrando más en el color que en el contenido. Entonces, cuando utilizamos muchos colores, mi mente tiene que asociar la información con un color. Y entonces mi mente, ¿en qué se enfoca? En asociar la información con un color. ¿Qué haya dentro de esa información? No es relevante porque yo me tengo que acordar del color. Entonces, por eso su cerebro ya no se acuerda. Es como, ay, sí, yo hice mi apuntes de colores para acordarme y me acordé del color y no me acordé de lo que tenía que acordarme. Entonces, por eso les digo, es como doble el esfuerzo que tiene que hacer su mente cuando usa mucho color. Entonces, hay que también limitar un poquito el sobresaturar a su mente de más elementos. Es muy similar a una mnemotecnia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado mnemotecnias de sus compañeros? Y de repente es como, era más fácil acordarte que pensar en la mnemotecnia, ¿no? O sea, como que la mnemotecnia es tan difícil que es como, no, mejor me lo aprendo directo. O sea, ¿por qué? Porque hacemos más difícil el proceso que tiene que ser sencillo. O sea, el plan es que su mente simplifique las cosas. Si las están complicando, les va a costar más trabajo. Entonces, ese límite entre cómo elijo qué es complicado y ahorita si nos da tiempo platicamos un poquito de ello. Pero bueno, después de esta pues charla muy larga sobre técnicas activas, pues solamente vamos a platicar muy corto de pues los dos formas sencillas que tienen de enfocarse. Forma número 1, técnica de Pomodoro. ¿Qué dice la técnica de Pomodoro? Fisiológicamente su mente no tiene una capacidad de concentración muy grande. Científicamente está comprobado que el tiempo de concentración útil es de 15 minutos. O sea, su mente solo puede estar concentrada 15 minutos. Pero con el paso del tiempo,
ustedes entrenan a su mente a algo. Y ese entrenamiento les va dando la flexibilidad de aumentar ese tiempo. Ahorita que vamos empezando, esperaría que no sea tan complicado dar 25 minutos. Segundo problema, son niños tecnológicos. Y al ser niños tecnológicos, seguramente ahorita me están escuchando y están viendo la tele. Me están escuchando y están poniendo música. Me están escuchando y están viendo WhatsApp. ¿Por qué? Porque si su mente solo está enfocada en una cosa, se aburre. Y eso es debido a un sistema retículo activador ascendente, SARA, que está en su cerebrito. Y que lo que le dice, si tú te enfocas solo en una cosa, te va a dar sueño. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que ustedes han ido reforzando la idea de que pueden ser multitask. Y es real que pueden ser multitask, pero con un porcentaje de concentración. Es decir, si hacen solo una actividad, le pueden dar un 90% de concentración a esa actividad. Si están haciendo dos actividades, a una le tienen que dar un 10% y a otra le tienen que dar el otro 85%. Nunca llegamos a un 100%, ¿no? Pero, ¿a qué voy con ello? Mientras más cosas haya en su contexto que requieran su concentración, menos atención ponen en lo central. Cuando ustedes deciden estudiar algo, tendrían que tener el 100% de atención a ese algo. Pero el mundo nos ha enseñado de que nuestro cerebro no puede hacerlo. Y entonces poco a poco le ponemos elementos extra. ¿Para qué? Para que sea más sencillo. ¿Qué elementos extra le ponemos? Ah, bueno, le pongo música. Ah, bueno, le pongo la tele de fondo viendo una serie. Ah, bueno, voy a estar con mi Candy Crush al lado. Voy a tener TikTok por si me aburro de ver el tema. Los lapsos de concentración que están generando cada vez se acortan más. Y con la dopamina que les genera TikTok es peor. Eso algún día verán en sus clases de fisios, pero el daño que les hace TikTok a sus mentes. Ahorita no es el punto. Lo que sí es el punto es, yo necesito aprender que el enfoque o la concentración que debo tener, la forma más sencilla de hacerlo es eliminando distractores. ¿Cuál es su principal distractor? Celular. Segundo, tal vez televisión, que ya son menos niños de televisión. Tercero, música. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes se han acostumbrado a música. Y entonces, ¿cuál es la música recomendada para estudiar? ¿Alguien sabe? Yo había escuchado por ahí que decían que la de videojuegos ayudaba, pero la verdad es que no estoy muy segura de eso. No, está muy bien esa información. Justo la música de videojuegos es la música que, Música clásica. si nosotros comparamos clásica con videojuegos, videojuegos te va a servir más en grado de concentración. Si nosotros comparamos música clásica con pop, con rock, con metal, con electrónica, pues va a ser clásica arriba de. Entonces, si nosotros hacemos una grafiquita, tendríamos abajo toda la música comercial, arriba toda música clásica y hasta arriba música de videojuegos. Eso quiere decir que la música clásica les va a servir más. Clásica diagonal instrumental. O sea, en este caso, usar piano de fondo, guitarra de fondo, funciona de la misma forma que la clásica, más o menos, pero exacto, ¿no? O sea, me va a servir más este tipo de música que escuchar a mi cantante favorito, pues una rola, ¿no? O sea, si tiene letra, va a hacer que mi cerebro se enfoque en la letra de repente, aunque yo no quiera. Entonces, sí, limpia de letra. Ahora que solo es, bueno, solo es el sonido, pues tengo ritmos. Y por ejemplo, los ritmos más comunes que les suelen servir son electrónica, porque los hace dormirse menos, clásica, porque les da la pausas y la armonía un poco más, y de videojuegos, porque está creada o sea, exclusivamente para la concentración del jugador y que el jugador disfrute la experiencia. Entonces, por eso la música de videojuegos que está hecha exclusivamente para concentración funciona mejor. Pero bueno, entonces, a lo que voy es, estos primer momento de un enfoque máximo va poniéndole en silencio o apagando mi teléfono, poniendo un temporizador o escuchando música si de plano es necesario para mi concentración y aislándome.
O sea, que no haya amiguitos, que no haya familia, que lo que ustedes quieran. O sea, existe un cuarto del silencio en la biblioteca que se volvió sin ser del silencio, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que buscar un espacio destinado a estudiar con el máximo enfoque posible. Y entonces, tengo que estudiar 25 minutos que van a ir aumentando a partir de su experiencia y que también lo haga su cerebro, y se recomienda que puedan llegar hasta 40 minutos. O sea, ustedes usando Pomodoro, poco a poco van a mejorar el enfoque que pueden desarrollar y pueden dedicarle más tiempo a la misma actividad, ¿no? El reto es que ustedes lleguen a 40 minutos de enfoque máximo. Una vez que acaban esos 40 minutos o estos 25 minutos cuando vamos empezando, debo tomar un descanso. Y este descanso puede ser para lo que quieran, ¿no? Puedo ir a dormirme una siesta de 3 minutos, puedo ir a comer, puedo ir a despejarme, puedo ir a escuchar música, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Son libres. Pero acabando esos 5 minutos, regreso a concentración. ¿Esto cuántas veces lo tengo que hacer? Las veces necesarias para acabar el tema que yo quería estudiar. Si acabo en 2 pomodoros, ya la hice. Si me tengo que echar 10 pomodoros para acabar mis capítulos, pues tal vez ya se me hizo noche y mi cerebro ya no quiere seguir trabajando. El descanso es mejor que la saturación. No quieran abarcar tanto. Si ustedes tienen un examen y quieren echarse 10 horas de estudio hoy, esa información se va a quedar en memoria de corto plazo y la siguiente semana ya no va a servir. Entonces ustedes tienen que tener la capacidad de decir, me aprendí bien 2 horas, pero ya voy a descansar. Es mejor descansar y retomar y estudiar 4 horas eficientes a estudiar 10 horas ineficientes, ¿no? Entonces es como una idea general. Pero bueno, esta es técnica de Pomodoro y se recomienda después de 4 Pomodoros hacer un descanso largo. Bueno, varía si lo toman como un Pomodoro o lo toman como varios Pomodoros, pero bueno, siempre se recomienda que después de hacer 4 enfoques completos, se den un tiempo más largo, ¿no? Si hacen de 25 minutos, pues el tiempo de descanso va a ser de 15. Si hacen pomodoros de 40 minutos, posiblemente 1 hora de descanso sea lo ideal. Entonces ya eso lo irán adaptando, cómo se vaya acostumbrando su mente a trabajar con esto. Todo, o en general, su mente es un músculo, por decirlo de alguna forma, y se va a acostumbrar a lo que ustedes lo acostumbren. Si ustedes lo acostumbran a enfocarse, su mente va a aprender a enfocarse. Y mientras más refuercen ese aprendizaje, más conexiones y más sinapsis genera su cerebro, sus neuronas. Y entonces más sencillo es la próxima vez. Entonces, cada cosa que quieran maximizar, quiero ser mejor escuchando, quiero ser mejor bailarín, quiero ser mejor lo que quieran. Mientras más lo hagan, su mente más fácil se le hace. Y pasa lo mismo que en el estudio. Quiero ser mejor memorizando. Memoriza, memoriza, memoriza. No quiero que memoricen, la verdad. Quiero que analicen. Entonces, quiero que empiecen a brincar de un conocimiento a su aplicación. Eso sería lo ideal en algún futuro. Bien, luego dice la técnica de Feynman que hay que simplificar el proceso. Es decir, la información que yo estoy aprendiendo, tengo que tener la capacidad de simplificarla. ¿Y a qué me refiero con eso? De hecho, esta técnica lo que dice es, si tú tienes la capacidad de explicarle eso que acabas de aprender a un niño de primaria, lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo yo llevo el aprendizaje que estoy teniendo a explicárselo a un niño de primaria? Entonces, muchos de ustedes dicen, bueno, yo explico, ¿no? O sea, yo este tema que acabo de entender lo explico. Esta técnica lo que dice es, no solamente lo explicas a un nivel de simpleza mayor, para que cuando hayas llegado a ese nivel de simpleza, que es esta parte de aquí, puedas llenarlo de más información. Yo ya sé el nivel básico, el nivel más bajo, y está muy claro en mi mente porque yo se lo expliqué a alguien. Ahora sí lo empiezo a llenar de información que le dé un poco más de sentido. Y una vez que yo tengo esa información, la vuelvo a organizar, quedamos que compartimentalizado, y lo vuelvo a simplificar. Entonces es un aprender, simplificar, organizar, simplificar. Entonces, de esta forma, esa información tan compleja que me costó mucho trabajo a mí leer, estoy seguro que me quedé con lo esencial, porque lo pude explicar. Entonces, cada vez que ustedes lean un tema, tendrían que estar pensándolo en cómo lo simplifico para que alguien más lo entienda. Porque en ese proceso de análisis de su mente, están aprendiendo, lo están comprendiendo, lo están sintetizando
y lo están enseñando. Y recuerden, la enseñanza es la forma más poderosa de aprender. Pero bien, eso es de técnicas. ¿Dudas? Seguramente, pero a ver, platíquenme. Que ya estoy perdiendo a la mitad de ustedes. Adiós, se cuida, un gusto. Bueno, aquellos que se tengan que retirar, pues está bien. Les recuerdo ahorita que somos más. Este es nuestro Instagram, para que ahí vean todo lo que vayamos subiendo. Esta grabación, porque algunos de ustedes pues seguramente la querrán ver en velocidad 2x y no perder su día escuchándome, la voy a subir algún día al canal de YouTube. Entonces ahí pueden encontrar algunas clasecitas de las que hacemos gratis. Entonces, bueno, si les sirve, qué bueno. Bien. Siguiente forma de utilizar la tecnología a su favor es con la inteligencia artificial. Realmente tú puedes poner en YouTube música de videojuegos y te aparecen listas de reproducción de mucho tiempo. Esas son suficientes. Hay de música a música. Es decir, hay música que es un poco más relajante, que es como juegos un poco más tranquilos, o hay música que es como de juegos de acción, que te va a traer un ritmo más rápido. Entonces, estilo Mario Bros. Es un estilo como relajado, entonces esa música de Mario Bros. Te puede funcionar. Yo creo que los más famosillos son las de Mario Bros. Y las de Pokémon de los videojuegos, pero pues hay como de Zelda y hay como una infinidad de música, ¿no? Entonces, creo que ahí la recomendación es, ya sabemos qué es música de videojuego, las que tenemos que escuchar, vean con cuál se sienten más cómodos. ¿Por qué? Porque al final toda está hecha para eso, para que el jugador se concentre. Entonces, si a mí me gusta más algo, un ritmo rápido, pues entonces me funcionará tal vez de acción, ¿no? O sea, para que no me pese tanto, o sea, me sienta más activo y más kinestésico, pero tal vez yo quiero algo más tranquilito y ya. ¿Qué pasa con aquellos de ustedes que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Se recomienda que de entrada el pomodoro sea más corto, ¿no? O sea, los pomodoros de los primeros momentos no las vas a aguantar de 25 minutos, hay que hacer pomodoros cortos y en lugar de tiempos de descanso, la recomendación es que eso lo lleves a Feynman, ¿no? O sea, que de esa información la simplifiques. ¿Para qué? Para que tu mente se mantenga haciendo varias actividades y no te pese el tiempo de estudio. Sí funciona la música de videojuegos, pero eventualmente es más sencillo que te pierdas en ella. ¿Cuál es la ventaja de la música de videojuegos? Que no es un factor distractor tan grande. Entonces, aunque tú tengas un TDA, no suele representar un mayor reto que el que representa el mismo silencio. Porque, pues, aquellos de ustedes que, bueno, que tienen TDA, saben que hasta el silencio los distrae, ¿no? O sea, que todo esté callado es un distractor. Entonces, no es tan diferente un estudio en silencio o un estudio en un contexto social a un contexto musical. Entonces, creo que no hay gran diferencia para ustedes. Entonces, solamente es ir aumentando con una base más pequeña. Es decir, empiezas con menos tiempo y poco a poco vas aumentando ese tiempo en lo que te sientas cómoda, pero en lugar de descansar, lo que vas a hacer es aplicarlo directamente. Entonces, eso puede ir funcionando un poco más. Va. Inteligencia artificial, creo que no hay mucho que platicar. O sea, ustedes ya saben que actualmente todo es de moda, inteligencia artificial, y seguramente de aquí conocen dos o tal vez tres loguitos, ¿no? El más importante, pues que seguramente ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Sí, Bueno, que yo bien feliz jugando y tal vez ni veían. Entonces, esto es ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Es un modelo de lenguaje en el cual tú das una pregunta y te da una respuesta. Muy sencillito, no hay mucho que decir. Esto es Perplexity. No sé si alguien ha escuchado de Perplexity. sí, es como ChatGPT, ¿no? Pero este te da las fuentes de información de dónde lo saca. Entonces, lo más importante es que Perplexity no utiliza información de todos lados. Generalmente utiliza solo información académica. Y entonces hace que el resultado o la información que arroje sea un poco más confiable.
entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, es un poco más académico el proceso. Quizlet, seguramente algunos lo han visto, pero más en el término de preguntas. Está enfocado mucho a estilo Kahoots, que seguramente se han hecho. Entonces, es muy similar a Kahoot. ¿Cuál es la ventaja que tiene Quizlet? Quizlet que tiene un chat de inteligencia artificial enfocada en aprendizaje. Y esto hace que ese chat lo pueda usted ir reforzando según lo que acabamos de ver. Entonces, bueno, no vamos a hablar ni de Perplexity ni de Quizlet más allá de esta diapositiva, pero Quizlet les va a servir, bueno, si lo quieren utilizar para, ¿se acuerdan que platicamos que ustedes tenían que hacer un aprendizaje espaciado? Y pues, este espaciamiento lo iban a reforzar con preguntas o con flashcards que les permitieran recordar si se acordaban o no se acordaban. Y ahí es donde funcionan este tipo de herramientas. Es complicado, una de las técnicas activas es generar preguntas sobre lo que estoy viendo. Y a veces es tan complejo este herramienta que ustedes pueden utilizarlo creando las preguntas y dejándolas guardadas ahí, o pueden utilizar la inteligencia artificial de ahí para hacerse preguntas sobre un tema particular. Y entonces con eso ustedes pueden retar en ese momento de temporalidad qué tanto recuerdan un tema. Entonces, para eso es lo que podríamos decir que sirve. Y bueno, el último, que tal vez es de los más importantes que veremos, es Notion como organizador o como gestor organizativo. Entonces, de esto creo que ya es la última diapositiva. Les recuerdo, somos un grupo para hacer cursos, pero bueno, si a alguien le interesa, en algún momento pues estaremos publicando nuestros cursos a través de Instagram. Entonces, sí les pediría que si es de su interés, pues nos sigan. Pero bien, vamos bien. No sé si necesiten un descanso o cómo se sienten. Yo sigo hablando, ¿eh? Entonces, la gestión organizativa, es decir, cómo divido yo mis tiempos, se vuelve compleja por el hecho de que no estamos acostumbrados a gestionar nuestros días. No tenemos, bueno, o sea, mal o bien, la costumbre de organizar nuestra vida. Y esto es un poquito más social que otra cosa. Y entonces nosotros tenemos que desde ahorita empezar a aprender, pues sí, aprender de alguna manera el hecho de cómo gestiono ahora cosas. Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que utilizar, pues son herramientas que me faciliten este proceso organizacional. Y entonces, la primera herramienta que les quiero presentar, pues es Notion. ¿Por qué quiero presentarles Notion? Notion es, bueno, la verdad es que no sé si se pronuncia así, pero yo le voy a decir así. Notion fue creado como un gestor. Esto implica que yo voy a crear proyectos o crear un esquema organizacional a través de este gestor. Así empezó. La realidad es que se ha ido adaptando a las necesidades del usuario y poco a poco ha permitido la flexibilidad de que tú decidas qué te sirve y qué no te sirve. Les voy a compartir a través del chat un template, es decir, una plantilla prediseñada por alguien. Esta chica es estudiante de medicina, creo que ella es estadounidense. Les voy a pasar su canal de YouTube porque de repente también tiene cosas interesantes. Pero bueno, esta niña lo que hizo fue justo eso, decir, soy estudiante de medicina y necesito poder organizar mi información de tal forma que me sirva. Algo que hizo Notion que lo hace especial y que lo hace diferente a un calendario de Google o a un calendario X es que tiene un proceso de automatización de funciones. ¿Qué significa esto? Que yo puedo pedirle a el gestor que ese evento lo repite infinitamente cada cierto tiempo. Y entonces con que yo le dé un comando, eso va a ocurrir de forma constante. Entonces, bueno, les voy a presentar este template que fue el que generó esta chica y vamos a ver algunos elementos que tal vez nos funcionen para la vida.
Entonces, de entrada, pues nos pone pues una portada que hace estéticamente todo esto, cuando ustedes le dan, bueno, supongo que les abrió el template, cuando le pusieron clic en el enlace que les compartí, y si le dan los tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha de su pantalla, porque está en un navegador, viene la parte de duplicar, de duplicar. Y eso lo va a permitir que copien ese bosquejo en su Notion real, o sea, en el propio. ¿Para qué? Para que puedan editar y moverle lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tienen? Pues pueden ustedes modificar. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Ven Sí, mi doctor. carita? ¿Ven mi carita o solo ven la pantalla? Ambos. ambos. Pues avísenme que me estoy viendo porque qué feos, no vienen a verme a mí. Ya, ahora sí. Entonces tienen pues una portada, tienen una imagen bonita, tienen un inicio y luego tienen una descripción general que les dice, bueno, si necesitan un tutorial, pues váyanse a tal lado, si necesitan tal cosa, váyanse a tal lado. Pero justo lo que hace Notion es poner una interfaz general y poner interfaces dentro de esa interfaz. Entonces, pues esos interfaces les llamamos database, ¿no? Bueno, o sea, como la información que está dentro de la información. Y dice, bueno, estas son las principales cosas que ustedes pueden obtener. Solo nos interesa la parte de la escuela, pero todas las demás tienen sus detalles. Hay una de economía, o sea, para sus finanzas, hay una como para lectura, hay una como para cosillas del hogar, ¿no? No nos vamos a centrar mucho en ello. Pero bueno, eh, esta misma nos dice, bueno, tu ciudad, puedes editar de dónde eres y puedes, pues ponerle, bueno, de hecho, tendríamos que dar un tutorial de Notion muy general, no nos va a dar la vida, entonces píquenle, ¿no? Si se dan cuenta tienen como simbolismos, los normales, que son los tres puntitos para ver la configuración. Estos botones de más lo que te permiten es agregar diferentes mm, como elementos dentro de la interfaz. A ustedes, bueno, han utilizado su teléfono y ven que de repente ya están widgets configurados. Esto es lo mismo. O sea, tú puedes agarrar y decir, bueno, yo quiero que aquí haya un blog de notas. Yo quiero que aquí haya notitas de mi novio. Yo quiero que aquí haya una foto de mi familia, ¿no? Entonces ustedes van agregando cosas según lo que necesitan, ¿no? Y entonces hay un chorro de diferentes opciones para incrustar. Después, pues tenemos una lista de tareas que dice, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer? No, pues hoy me voy a despertar a las 8, entonces aquí me despierto, aquí ya me fui a la escuela, todo esto es tiempo de escuela, y ya como a las 5 voy a empezar con mi estudio, o van en la mañana y así, ¿no? Entonces como que tienen una noción de qué tengo que hacer en el día a lo largo de las diferentes horas, y esto lo podemos ver tanto en versión de diario como en versión semanal. No me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, o sea, tienes como la opción de ajustarte. Es que ahorita me está costando trabajo con el zoom de fondo. Bueno, no importa. Pero tiene como las actividades prioritarias del día. Luego tengo mi horario, que si dan cuenta nos queda media hora de esto, y vienen como links rápidos a diferentes cosas, ¿no? O sea, mis hábitos diarios o mis clases o cosas así. Viene un calendario muy general y vienen las tareas académicas que yo tengo, ¿no? Entonces, ella decidió que esto es su interfaz más grande. Y esto es lo que van a ir, si se dan cuenta, las tareas son checkbox, o sea, ustedes pueden marcar y desmarcar si ya lo hicieron o no lo han hecho. Esto cerebralmente les da un sistema de recompensa, que entonces que ustedes marquen es una de las mejores formas de sentir realización de hacer actividades. Entonces es muy recomendable siempre tener, ya sea físico, ya sea digital, la capacidad de marcar y desmarcar tareas realizadas o no realizadas, porque les da una sensación de logro y eso hace que sea más fácil seguir haciendo esas tareas, ¿no? Entonces siempre priorizar, tener siempre sus checklists de lo que ustedes quieran. Pues vámonos un poquito a el template de la escuela. ¿Por qué sirve Notion académicamente? Porque nos permite tener un resguardo de nuestra información en un formato que yo quiera. Este formato puede ser a nivel de texto,
puede ser texto con imágenes, o actualmente ha permitido incrustar PDFs. ¿Por qué importa incrustar PDFs? Porque algunos de ustedes hacen sus resúmenes o sus diagramas o sus clases en GoodNotes. Entonces ustedes pueden exportar esa clase de GoodNotes y guardarla directamente en Notion. Yo sé que a veces es como doble trabajo, pero lo que permite Notion es tener un sistema organizacional mucho mejor. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, me dice, hoy tengo que leer X cosas, ¿no? En este caso tengo que leer de páncreas y enfermedad de vesícula biliar. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, bueno, primero quiero que cada vez que yo pongo un tema aquí, este tema me va a tener 3 elementos. Siempre, cada tema que yo pongo en mis lecturas, un elemento es mi lectura inicial, un elemento es mi revisión, que puede ser por mi esquema que yo hice, por mi mapa que yo hice, por mi actividad que yo hice, y después lo voy a pasar a un elemento que yo pueda ver más adelante. Preguntas, flashcards, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas, supernotas, lo que ustedes quieran que van a conservar de eso. Y entonces esto me permite decir, ah, bueno, del tema páncreas, vías biliares, yo ya leí, el cursor desaparece en esta cosa. No, se perdió. Entonces, yo ya leí. Me falta volver a leer o hacer un síntesis de esa lectura y me falta hacer mis tarjetas. Pero yo puedo ir de cada subtema que yo ponga marcando qué hice y qué no hice. Y bueno, otras cosas. Luego, ¿qué actividades tengo que hacer? Aquí, por ejemplo, puedo verlas por día. Algo que hizo ella es poner fechas. Es decir, ah, bueno, ahorita estamos en el, no sé, 5 de junio del 2024, ¿no? Entonces yo estoy aquí. Y tiene que entregarse o tengo que hacer esta actividad para dentro de, bueno, esta es la fecha de entrega, 13 días. Bueno, el 13 de junio. Entonces, del 5 de junio al 13 de junio, que es mi fecha de entrega, ya me quedan 8 días. Entonces, yo aquí puedo decir, ah, bueno, los DEPAs, los voy a poner aquí, voy a decir que el DEPA es tal día. Y entonces ya voy a decir que cuántos días me quedan para eso. Entonces, yo puedo tener como muy claro cuánto tiempo me queda para cada una de las actividades que acabo de poner. Puedo verlas directamente en mi calendario y puedo ver que aquí decidí que iba a hacer tal cosa. Y puedo hacer una subdivisión y gestionar qué cosas me importan de ello. Que sea una cosa de estudio, que sea una cosa de investigación. Entonces voy a ir subdividiendo lo que necesito hacer, ¿no? Entonces es un poquito lo que permite este calendario. Y bueno, un tablero que es como de cada una de las tareas. Por ejemplo, yo tenía que hacer cosas de todo, tenía que hacer investigación, tenía que estudiar, ¿no? Esto es como tareas. Entonces, de cada uno de los elementos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, si se dan cuenta, lo único que me está dando Notion como una oportunidad es tener todo más claro. Incluso les incrusta un pomodoro para que solo tengan esta interfaz. Esta puede ser en teléfono, en compu, en iPad, en lo que ustedes quieran, donde ustedes quieran. Y te dice, bueno, haz un pomodoro, tómate un descanso corto, tómate un descanso largo. Y entonces ya está incrustado aquí, pues la técnica del pomodoro directamente. Nos dice, ah, bueno, yo hice mis clases. ¿Y qué tiene mis clases? Si ven, cuando la abro, me tiene una segunda ventana donde dice la clase 1, qué lecturas tengo que hacer sobre esa clase, qué cosas ya hice, qué cosas me faltan por hacer. Donde los acomodo y les puedo incorporar texto, letras y bueno, justo esta parte de que no estamos viendo, que es de inteligencia artificial, yo le puedo decir aquí, escribe anatomía de cuello. Y ya, entonces dejo en esa nota y me da información de anatomía del cuello. Tal vez el prompt o la información que yo le dé tiene que ser un poco más desglosada para que me dé un resultado óptimo a lo que yo busco, pero mientras más vayan practicando con qué quieren y qué resultados les va a dar, pues van llenando su nota de información. Esta información es una primera versión, obviamente de eso, lo simplifican y le agregan la información del texto, del libro que ustedes quieran. Pero de entrada esto es una visión inicial al acercamiento a la asignatura o lo que quieren estudiar, lo que quieren leer, teniéndolo ya directamente guardado. Y entonces todo lo que ustedes hicieron aquí ya va, ya va a quedar presente, ¿no? Entonces ya lo pueden tener en su clase 1. Y la próxima vez que abran la clase 1, ya está aquí lo que escribieron o lo que pusieron, ¿no? Entonces más o menos esa es la función de esto. Y pues vienen como
otras cosas que van a poder ir agregando, pueden ir metiendo calculador, o sea, ustedes pueden editarlo. Cada uno de estos grupos, pues esta chica dijo, esto es lo ideal para mi forma y mi gestión del tiempo. Pero, pues la invitación es que cada uno de ustedes abra su propia plantilla, la edite según lo que necesita y la utilice, ¿no? Que tengan la capacidad de ir poco a poco acostumbrándose a utilizarlo como un gestor y ir cumpliendo los objetivos que se van poniendo, ¿no? O sea, si yo me puse el objetivo de estudiar anatomía, pues cuántos temas tenía y en cuánto tiempo lo iba a hacer, ¿no? Entonces, esto es un poquito sobre Notion. Notion se descarga fácilmente, o sea, buscan Notion en cualquier navegador y lo descargan ya sea en su cel, ya sea en su compu, ya sea en su iPad, ya sea donde quieran, y pues ya le empiezan a jugar y le ponen el template que les compartí para que vean un poquito cómo se ve uno terminado. ¿Dudas de Notion? Sé que fue rápido, pero No, ok. ¿Creen que les pueda servir? todo bien. O Sí, ya, de hecho yo ya lo usaba. ok, bien. O sea, yo creo que Saraí solo vino a ver si algo se le pegaba, porque todo lo que estoy platicando ya lo hace entonces. Ah, perdón. No, no está bien. Ok, qué bueno, qué bueno. Ok, puedo hacer un tutorial masivo, pero bueno, sí, sí, tal vez, sí, 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 sí. Si interesa lo suficiente, yo creo que hago un tutorial de Notion, ¿no? Entonces, ya sea de cómo lo automatizas. Hay, de hecho, algo muy padre, que es un poco más Notion avanzado, que el proceso de automatización está vinculado con, ¿qué quiere decir esto? Tú agarras y en tu Drive pones un documento y ese documento pues lo guardas siempre en el mismo Drive. Entonces puedes hacer que Notion, cada vez que tú subas un documento a Drive, agarre ese documento, lo ponga como tú quieres clase, como clase 1, lo subcategorice y te diga qué le falta hacer ese documento. Y entonces empiezas a automatizar procesos que normalmente te tardaría el hecho de lo voy a subir, lo voy a descargar, o sea, como que ese tipo de cosas, Notion tiene la posibilidad de automatizarlos. Hay que jugar un poquito ya con programación, pero se puede. Pues eso también creo que podría interesarles unos cuantos. No me comprometo a hacer un video pues, muy grande porque pues, tiempos, ¿no? Pero sí, si les interesa más, pues ahí lo veo. Pero bueno, eso es lo último de Notion. Como verán, qué tanto lo utilicen y qué tanto les sirva, pues será la utilidad real que pueda tener. Y bueno, el último o el penúltimo elemento que tenemos que ver, pues es algo que ya conocen, que esperaría que sean más expertos que yo y que no tuviéramos que verlo. Pero tenemos que hablar de ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje, como les decía. Cuando lo abren, les va a salir así. Se registran, en este caso crean su cuenta. Me recomiendo vincular todo con Google porque Google es mágico. Crean una cuenta porque no tenían una cuenta antes por alguna extraña razón que yo desconocería por qué siendo estudiantes de año y medio que nació esto, pues no tenían uno, ¿no? Pero bueno, imaginemos que todo esto lo estoy filtrando para que sepan información confidencial y pues listo, ¿no? Te dice, bueno, ya creamos. Entonces, primer dato relevante, están permitiendo la versión Ultra Pro gratis, que es el GPT-4o. Entonces, sí o sí, tienen que aprender a utilizarlo. Entonces, si se dan cuenta aquí, pues viene como que hacerlo plus o el normal, que de hecho, pues ya los planes gratuitos ahorita están incorporando el 4o para enseñarle y explotarnos. Pero bueno, hay que aprovechar ahorita que está así. Si ustedes directamente se van, si están viendo ChatGPT, se van aquí a la derecha donde está su nombrecito, su carita, y le ponen customizar, les va a decir que ahora le pueden poner instrucciones a ChatGPT para que todas tus conversaciones tengan ya un contexto previo. Y esto es súper importante para ustedes. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner, soy, no sé si tienen la noción de la construcción de un prompt. Un prompt es la forma en que ustedes le van a preguntar a una inteligencia artificial para que les dé la mejor respuesta posible. Entonces, a partir de cómo le preguntan, es cómo les contesta. Mientras mejor sean preguntándole,
va a ser mejor la respuesta que les dé para sus necesidades. Entonces, los prompts están conformados por un contexto, que es un poquito de a quién quieres que le conteste. Dos, qué quiero que hagas, ¿no? Necesito que hagas bla, bla, bla. Y tres, cómo quiero el output o la salida, ¿no? Entonces, en este caso, si quiero, ahorita vemos un poquito de eso, pero bueno, entonces, esto lo que me permite es tener un contexto ya en mi perfil. Es decir, información que va a utilizar siempre ChatGPT en cualquier nuevo chat que yo cree. Entonces, puedo poner, soy estudiante de primer año de la carrera de medicina. Me encuentro cursando las asignaturas de bla, bla, bla. Y necesito que te centres en ayudarme a facilitar mis procesos de aprendizaje. ¿Va? Entonces, muy simple, pero pues mi contexto actual. Cada uno puede profundizarlo más. Y dice, bueno, ¿cómo quieres que te responda? Bueno, con un lenguaje técnico y posteriormente simplificado, por decir algo. Y lo guardamos. Y listo. Y a partir de aquí podemos hacer maravillas, ¿no? Primera cosa que tenemos que ver, tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. Y entonces le ponemos, necesito que me dividas el programa de anatomía para estudiar 1 hora cada tercer día y que pueda cubrir los temas del siguiente programa académico, ¿no? Y yo le adjunto ya sea el archivo de mi programa académico. Y ya le pongo enter. Te voy a decir que necesita el programa, ¿no? Pero bueno, entonces te dice ya de entrada un plan, sin el programa académico, ¿no? Y este plan yo lo utilizo para incorporarlo a Notion, ¿no? Entonces ya tengo una división que no tuve que estar pensando y que ya lo automatizó por mí, que me permite justo dividir según, imaginemos que le pongo, no, la fecha del primer examen es no sé, pensamos el 3 de agosto, por inventarnos algo. Y entonces dice, bueno, con esto lo vuelvo a ajustar. Y entonces ya voy a cubrir los primeros bloques hasta el 3 de agosto. Entonces, quiero que a ustedes les quede esta noción de que tienen que apoyarse para disminuir el tiempo de desgaste en ciertas actividades. Uno de los más desgastantes es cronometrar o programar o hacer cuándo voy a hacer cada cosa. Y si se dan cuenta, miren, yo le pedí que me hiciera primero algo para un estudiante de medicina y luego me lo podía simplificar. Y entonces lo está haciendo sin que yo le pida el contexto inicial. ¿Por qué? Porque yo donde puse eso en mi customización. Quiero que ayúdame a hacer una tabla comparativa de la inervación, irrigación y drenaje de las arterias de brazo, de las arterias de miembro torácico, pues. Perdón, Chet, no te me expongas. De miembro. ¿Ok? ¿Creen que ustedes, llegando a su clase, con leído esto, se ahorran 2 horas de lectura que van a tener que leer después? O sea, ChatGPT no les fija la información como nos quisiéramos. Lo que hace es darme una simplificación para que yo llegando con esto leído, la clase me quede más clara. Yo sé que de repente cuando dicen, tengo que leer para la clase, pero no me da tiempo, ¿esto cuánto nos llevó? Esta información es la que yo llevo a mi clase. Mientras más profundidad tenga lo que yo llevo antes de mi clase, más me va a servir. Pero, pues sin duda,
mientras mejor automatice procesos y mientras mejor vaya utilizando lo que haya a mi favor para reforzar mi aprendizaje, está excelente, ¿no? Ayúdame a hacer 10 preguntas de opción múltiple de miembro torácico. De repente en preguntas sí es medio maleta ChatGPT, la verdad, pero bueno. Son cosas para reforzar, para repasar. Tal vez no es tan importante que estén tan bien, pero se parece un poquito a las preguntas que les hacen de repente. Siempre andan buscando bancos por ahí, por los grupos de Facebook que he visto. ¿Para qué? Si aquí están. ¿Ok? Como penúltimo elemento, bueno, dudas de ChatGPT que pueden hacer con él, o sea, lo que su imaginación les dé. O sea, aquí realmente es qué quiero, qué necesito, cómo se lo pido para que me lo dé. Yo sé que algunas veces hemos caído en utilizar este tipo de inteligencias para ahorrarnos trabajo académico y tenemos que utilizarlas para favorecer aprender mejor, ¿no? Ese es el enfoque que tendríamos que estarle dando como estudiantes de medicina. Uh-huh. Pero bien, entonces el último, bueno, no, el penúltimo elemento es esto. Esto previamente estaba en las versiones de paga. ¿Qué son esto? Son como widgets, bueno, no, como apps de su celular. Son personas que ya se dedicaron a crear una base de datos en un tema específico con ciertas prompts o ciertos lenguajes para que te arroje ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, pensemos en una GPT de organización, porque estamos en eso. Bueno, entonces dice asesor de organizador del tiempo. Entonces te dice, bueno, no lo ha usado nadie, lo ha usado una vez una persona y lo hizo tal vez no me sirve, ¿no? O sea, está como muy chafa. Pero me puedo ir a un organizador ahí, te dice, tiene más de 30 conversaciones y pues la gente le ha visto que le funciona. Lo checo. Y se cuenta mi proyecto. Estudiante de medicina, necesito organizarme mejor. Ay, perdí a alguien. Ahí ya se fue. ¿No? Entonces te dice, bueno, yo te recomiendo esto y esto. ¿No? Todo esto tiene una relación con un marco conceptual, ¿no? En este caso, pues son libros de Nighttime, Hábitos Atómicos, seguramente algunos han oído de este libro y lo han visto, El Poder de los Hábitos, o sea, ¿no? Alguien ya hizo una forma de reducir la planeación para que ustedes se desgasten lo menos posible. Entonces, esto puede ser infinidad de gente que se dedica a hacer cosas, ¿no? Escribir para ustedes, mejorar en su productividad, hacer uso de investigación y análisis de ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo esto, lo que busca o lo que quiere o lo que yo quiero dejarles con esta reflexión es, lo tengo que utilizar para mejorar mi aprovechamiento de lo que viene, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de entrada simplificándome procesos, tan fácil como decir, bueno, regresando un poquito aquí, ¿no? O sea, aquellos que ya se van a clínicas, genérame un resumen de, no sé, diabetes, utilizando de bibliografía up to date, que es la mejor bibliografía médica que tenemos. Y listo. Es información confiable porque la base que está utilizando es una base de datos útil, ¿no? Este textito, me lo leo de camino al hospital. Y hoy aprendí un poquito de diabetes. Ya tengo criterios diagnósticos, ya sé las principales complicaciones y ya sé el tratamiento. Pero como yo le pedí que aparte me lo simplificara, pues me pone otros detallitos, ¿no? O sea, son cosillas que van a tener que empezar a gestionar para reducir el tiempo que le dedican a ciertas cosas. Esto no los va a omitir de que ustedes tengan que aprender, de que ustedes tengan que tener ese conocimiento aquí a la hora de una evaluación. Pero, pues sí quiero que quede un poco la noción de que todo esto tiene implicaciones en cómo optimizo el poco tiempo que tengo y cómo a través de
algunas herramientas que ya se están creando, puedo mejorar la utilización de mi tiempo. Entonces ya no tuve que ponerme a buscar dónde leer esto, ya lo tengo aquí. Ese tiempo que me sobró, lo dedico a repasarlo, a hacer una abstracción de esto, a hacer un Anki de esto, a hacer preguntas de esto, ¿no? Entonces, esa es como la idea que quería dejarles en esta sesión. Vamos a dejar un espacio para dudas, pues de la vida, ¿no? O sea, porque realmente lo que importa es que les sirva. ¿Qué les pareció? ¿Si les sirve, no les sirve? Mejor ni hubieran entrado. Ok, qué bueno. Saraina me está haciendo la barba, ya sabía todo esto. Es que creo que aunque hay veces que las conoces, como que no sabes cómo empezar a ocuparlas, ¿no? O sea, ya tienes la noción de cuál es la herramienta, pero es como, ¿y cómo lo ocupo? Entonces creo que te da una perspectiva de cómo usar mejor las herramientas. Entonces siento que estuvo bien. Ok, va. Gracias, Eli. Eh, ok, avanzamos un poquito en la carrera. La realidad es que cada año van a dejar lagunas y no son océanos del año anterior. No podemos saberlo todo. Tenemos que tener una noción básica y general. Entonces, a veces hay que conocernos. Si eres una persona disciplinada, que tiene esta capacidad de autogestión, que puede llevar ritmo y organización, enfócate en repasar primero, tenerlo claro, descansar, distraerte, olvidarte de la escuela y regresas a segundo. Una semana antes de empezar segundo, ahora sí empiezo a dedicarme mi tiempo a segundo. Sí, dices, no, la verdad es que no creo gestionarme muy bien. El año pasado intenté seguir cuarto bloque y aún así con cuarto bloque se me complicó y se me juntó todo al final y fue un caos. Te diría, empieza a avanzar en segundo. ¿Para qué? Para que el primer bloque lo tengas muy laxo, ya tengas conocimientos básicos de las principales materias. ¿Esto qué quiere decir avanza? Dedícale 3 horas al día, o sea, no le dediques más. O sea, con 3 horas está bien para cualquier vacaciones, pues, o sea, estás descansando. O sea, también dale un poco de paz a tu mente, pero pues si quieres empezar a dedicarte, date lapsos para avanzar en fisio, avanzar en inmuno, avanzar en farma, que micro no avances, es de chocolate, o sea, es muy memorístico, y ya, poco a poco vas avanzando. Ver videos de YouTube, empezar a adelantarte Marius con eso, creo que te sirve bastante. Sí, entre ventajas y entre digital y a mano. Cognitivamente, a mano te va a servir siempre más. O sea, tu cerebro está muy acostumbrado a plasmar físicamente las cosas, pero se queda obsoleto. Es decir, tú en 5 años, cuando quieras retomar tus apuntes, van a estar en un papelito y no puedes meterles más cosas. Entonces, sí vale la pena que lo digitalices. Entonces, tal vez lo ideal es hacerlo a mano y luego digitalizarlo para tenerlo como base para ir metiendo información. Creo que lo más importante en esta carrera es no repetir. O sea, si ya tienes una información inicial, si en primer año viste un poquito de diabetes, un poco de insuficiencia cardíaca, y en segundo año ves corazón, pues ya vas agarrando cosas de cardio. Y en algún momento cuando llegues a cardio, ya no tienes que leer otra vez cardio de cero, ya tienes nociones de cardio básicas. Entonces, los apuntes digitales te facilitan eso, te facilitan agregarle cosas, o sea,